Hola amigos, bienvenidos a este curso de gráficos en Excel. Antes de comenzar el curso me gustaría hacer una breve introducción a los gráficos. No vamos a enredarnos mucho haciendo explicaciones muy complejas, vamos a explicar qué es un gráfico y cómo se trabaja con ellos. Lo primero que tienes que saber es qué es un gráfico. Es una representación de un conjunto de valores. Esa representación puede ser con líneas, con vectores, con superficies, con símbolos. Y ese conjunto de valores generalmente serán numéricos. Y esto es un gráfico, nada más y nada menos. Excel lo que hace es brindarnos un montón de posibilidades. Por ejemplo, aquí en pantalla podéis ver un gráfico. ¿Cuáles son los elementos de un gráfico? Lo que tenemos en la pantalla es un gráfico que tiene tres series y 4 categorías. Excel agrupa de esa manera. Las categorías son el eje horizontal, y las series son los diferentes elementos en los que se divide cada una de esas categorías. Además, esta representación gráfica lo que nos muestra son áreas que representan tamaños. En este caso son barras que representan alturas, lo que nos permite ver de manera fácil cómo son comparativamente unos con otros. Pero un gráfico tiene muchos elementos y hay que conocerlos. Por un lado está el título del gráfico, que mi recomendación es que siempre esté y sea totalmente descriptivo, que no necesite de las palabras de nadie para poder entender el gráfico. Después están el título de los ejes. Y tenemos dos ejes. El eje vertical, que es el eje de las I's, siendo la Y, y el eje horizontal o eje de las X. Conviene en muchas ocasiones poner los títulos a los ejes, pero en otras pues, son ciertamente muy reconocidos. Cuando estamos hablando de dinero, pues no hará falta, pero si estamos hablando de millones de litros, pues quizás convenga poner los títulos de los ejes. Además, a la derecha podéis ver que tenemos una leyenda. La leyenda siempre es fundamental, lo que nos permite diferenciar los colores. ¿Qué es cada uno de los colores? ¿Qué significa? En este caso es serie 1, serie 2, serie 3, pero podríamos tener un gráfico que tuviera otros nombres y eso nos indicaría qué es lo que está indicando cada uno de los colores. Además tenemos los valores dentro de cada uno de los recuadros verdes. Sus valores 4,3, 2,4, 2 son las etiquetas de cada una de las series. Y luego tendremos unas líneas horizontales que nos ayudarán a poder comparar los valores unos con otros. Y aquí tienes un gráfico cuando ya hay algunas modificaciones. En este caso tenemos las categorías en el eje horizontal: whisky, vino, cerveza, agua. Estos son bloques conceptuales de cosas. Si queremos, como dice el título, conocer el consumo de bebidas por país, ¿vale? También podremos ver cómo whisky se subdivide en 3 partes. Las 3 partes son 3 series. La serie de España, como puedes ver en la leyenda, y para eso sirve la leyenda, la serie de Alemania y la serie de Italia. Por lo tanto, a partir de aquí ya podemos sacar conclusiones. Se bebe más whisky en España que en Italia, y es muy evidente viéndolo simplemente por el tamaño de las barras. En cambio, Alemania e Italia beben una cantidad parecida de whisky. Y luego a la izquierda, como ves, tenemos el eje que decíamos antes, que es total consumo en millones de litros. Podemos dejarlo así, podemos ponerlo más bonito, podemos cambiar mucho la apariencia, pero se trataba en este caso de explicar cuáles son los elementos de un gráfico. Ahora vamos a ver qué hay que hacer, qué hay que tener en cuenta. En un gráfico hay que tener en cuenta dos cosas muy importantes: las series y o categorías, cuántas hay, si tienen las mismas dimensiones, si tienen el mismo orden de magnitud. Es decir, dimensiones pueden ser, estamos midiendo litros y euros, por ejemplo, pues claramente no tienen las mismas dimensiones y deberíamos llevarlo a gráficos o al menos en un mismo gráfico a ejes diferentes para poder comparar. Y si tienen el mismo orden de magnitud, pues quizás en un caso estamos viendo los litros de agua que se consumen y en otro los litros de pues una bebida rara, como puede ser el apiretal, que es una medicina de niños. Como es lógico, se beberá muchísimo más agua en cualquier lugar que apiretal. Por lo tanto, será muy difícil de comparar esos valores y por eso necesitaremos quizás algún tipo de eje adicional para poder compararlo.
Y luego, la otra cosa que hay que tener en cuenta es el tipo de información. Si es comparable, si es una tendencia en el tiempo, si es una distribución o es continua. Por lo tanto, deberemos saber cómo se ordena esa información a la hora de plantearnos nuestros gráficos. Vamos a ver algunos tipos de gráficos. En Excel hay varios tipos de gráficos. En términos generales, en el mundo hay varios tipos de gráficos que podemos utilizar de maneras diferentes. Aquí os quiero enseñar los más importantes o los principales que podemos utilizar en Excel. Primero están los gráficos de columnas y aquí tenemos tres tipos de gráficos diferentes. Están las columnas agrupadas. Como puedes ver, hay varias categorías y dos series. Las columnas agrupadas, es decir, agrupan las series por cada una de las categorías. Luego están las columnas apiladas, que van sumando las series, columna a columna. Y por último están las columnas 100%. Las columnas 100% lo que nos muestran es del conjunto de cada una de las categorías cómo se está muestreando la serie 1 y la serie 2. Es decir, tiene más peso la serie 1, la serie 2. Otro tipo de gráficos que podemos encontrarnos son las barras. Y lo mismo, pues tenemos barras agrupadas, barras apiladas, barras 100%. Funcionan de la misma manera que hablábamos antes, solo que es una representación de barras en horizontal. El siguiente grupo de gráficos que tenemos son los gráficos de área. Se usan menos, pero son muy útiles, sobre todo se utilizan en cuadros de mando y esto pues deberás tú ser el que decida para qué lo vas a usar y para qué no lo vas a usar. También funcionan de la misma manera que los gráficos de barras y los gráficos de columnas, es decir, tenemos tres tipos, área, área apilada y área 100%. Luego tenemos los tipos de gráfico de línea. Estos son muy usados pues, en tendencias temporales o comparando ingresos. Bueno, hay diferentes maneras de hacerlo. Y lo mismo, tendremos línea, línea apilada y línea 100%. Tenemos también los gráficos circulares o gráficos de quesitos conocidos en el cole. Los gráficos circulares nos muestran la proporción de un elemento dentro de un total. Es una manera bastante gráfica de hacerlo. Después tenemos el gráfico circular con un subgráfico. Por ejemplo, como veis ahora en la parte azul, puede que tengamos varios elementos, quizás sean demasiado pequeños y lo que nos interesa es saber esos elementos cuánto representan en un segundo gráfico más pequeñito. Una manera también de mostrar información y no perderla. Luego tenemos tipos de gráficos, bueno, quizás menos convencionales, pues son los gráficos de dispersión, donde se muestran bolitas por cada una de las series y en las que tendremos que tener dos ejes, el eje de las X y el eje de las Y. Como puedes ver, esos ejes pueden ser cosas diferentes, ¿no? Si quisiéramos comparar el crecimiento de una población de personas, pues podríamos poner la altura, la edad y ver cuántas personas hay para esa altura y para esa edad, ¿no? Lo que nos daría ese gráfico de dispersión. Luego también tenemos el gráfico radial, o también conocido como araña, en el que la forma que tiene es como de tela de araña y nos muestra bueno, en qué categoría se puede estar destacando más para una cosa o para otra. Es un gráfico que puede ser bonito, resultón y útil a la vez. Y luego tenemos el gráfico de superficie. Los gráficos de superficie son muy complejos de utilizar, yo no te los recomiendo en absoluto, porque normalmente muestran la información de manera poco clara, ¿no? En este caso, como ves, pues es difícil de entender. Por último, tenemos unos gráficos nuevos que aparecen en la versión de Excel 2016. Estos gráficos son tres tipos principalmente, aunque hay otros muchos, que serán los rectángulos, donde lo que veremos es un mapa conceptual de cómo las diferentes categorías se agrupan, cuál es el peso de cada una de ellas. Luego tendremos la proyección solar, que nos indica por grupos de series diferentes elementos. Y por último, tendremos la cascada. La cascada es un gráfico muy interesante que nos sirve para ver la evolución de un elemento a lo largo del tiempo, por ejemplo, o de varios elementos, cómo se comportan para ver cuál es el total, muy utilizado en finanzas, por ejemplo. Y bien, espero que con esto tengas una pequeña introducción a los gráficos. Vamos a lanzarnos ya directamente con ellos a Excel en el siguiente vídeo.